Son las 12, una hora menos en Canarias. Muy buenos días, estamos de vuelta, yo soy Ana Cristina. Aquí en el estudio también, Humberto. En una emisión especial de Radio Ciuba. Humberto, preséntanos el tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar de la democracia. Y que trae consigo un enorme abanico de opiniones, ¿verdad? Eso es verdad, un tema que se ha moldado por toda la historia, diferentes posiciones. Iremos dando paso a los distintos bloques que hemos preparado para el programa de hoy con nuestros compañeros Iria, Ángela y Vera. Vamos a poner en perspectiva lo que en verdad significa la democracia. La democracia es un sistema político por el que las personas de un país ejercen su soberanía mediante la forma de gobierno que hayan decidido establecer. En las democracias modernas, la autoridad suprema la ejercen los representantes elegidos por el sufragio popular en reconocimiento de la soberanía nacional. Las democracias modernas surgen del siglo XVIII y XIX en estrecha relación con el liberalismo y con el constitucionalismo, vinculado a ideas como los derechos y deberes individuales, la separación de poderes y el principio de representación. La democracia se define como un conjunto de reglas para determinar quién está autorizado a tomar las decisiones colectivas y con qué procedimientos, sin determinar los contenidos que dependerán en cada momento de quien gane las elecciones. Las dos reglas fundamentales son el sufragio universal y el principio de mayoría. La igualdad de voto en elecciones libres y limpias darán como resultado las autoridades elegidas para gobernar. Las decisiones se adoptan por unos pocos, a los que se ha otorgado por unos años la facultad de decidir en nombre de todos. Bueno, chicas, yo quiero comentaros acerca de los primeros modelos de la democracia y de los elementos que componen esta democracia. Los primeros modelos son el modelo proteccionista, que era principalmente la democracia como un mecanismo de control sobre los que gobernaban. La democracia como forma de desarrollo, no sabéis qué es lo que consideraban Rousseau y Stuart Mill. Era la democracia como una condición imprescindible. Y pues el final del siglo XIX. Pues compañeras, aquí se basaron en todas las monarquías más relevantes de Europa Occidental, que habían escrito una constitución que lo que hacía era limitar el poder monárquico y entregar parte del poder al pueblo. Me gustaría deciros algunos principios asociados a la democracia. Esos principios fueron la soberanía popular, el voto, la representación electoral, la equidad política y un sistema mayoritario. Y ya, chicas, como último, voy a mencionar algunos elementos de la democracia. Para Robert Dahl, las democracias existentes deberían tener las siguientes características: unas autoridades elegidas, unas elecciones libres y limpias, un sufragio incluyente, el derecho a intentar ser elegido, la libertad de expresión, el derecho a buscar información alternativa y una autonomía asociativa. Ángela, ¿qué nos vas a contar tú? Pues sabéis que existen dos tipos de democracia, la democracia representativa y la democracia directa. Una democracia representativa consiste en otorgar a unos pocos la facultad de decidir en nombre de todos. Por tanto, podemos decir que todas las cuestiones que le conciernen al pueblo se quedan en manos de un grupo reducido de personas. En este tipo de democracias hay que tener en cuenta de qué manera estas personas representan el poder, si lo hacen como delegado o como fiduciario. Además, se debe determinar si representan los intereses generales del pueblo o los intereses particulares de ciertas clases sociales. Por otro lado, la democracia directa consiste en la participación de todos los ciudadanos en todas las decisiones. En este modelo no debe existir ningún tipo de intermediario entre el pueblo y la toma de decisiones, de tal manera que ésta sea completamente directa. Como conclusión, podemos decir que el proceso democrático dejó de ser con el tiempo un medio para conseguir que el pueblo controlara a los gobernantes para convertirse en un mecanismo de legitimación del poder por parte del gobierno. Tenemos con nosotros en el estudio íconos de la historia que si los conocieras supondrías que están muertos, pero han vuelto para alzar la voz. Montesquieu, alza la voz. Cuando en la República la soberanía reside en el pueblo, nos enfrentamos a una democracia. Quiero enfatizar que el principio básico de la democracia es para mí la virtud, tal como fue preconizada por los antiguos griegos. John Stuart Mill, alza la voz. La idea de la buena democracia es tener una más amplia, evitar la desigualdad. Para ello, introduciré la idea del voto plural, en donde se explicaré la necesidad de que las esferas profesionales puedan tener mayor número de votos. Tenemos que evitar que sea como un gobierno incapacitado, pero solo deberían tener los más votos la gente con talento y los más listos. Lenin, alza la voz. Tras la Revolución Rusa sucedida en 1917 y el triunfo de la clase trabajadora, ha surgido una democracia como nunca antes, la del proletariado, una que provocará la desaparición progresiva del Estado. Ernest Renan, alza la voz.
Todos los problemas en esta sociedad francesa han llegado desde que ha llegado esa ideología llamada democracia. Yo soy nacionalista y lo que quiero es el bien común del país, de mi nación. El pueblo solo mira por su propio bien y no por el bien común. Creo que tiene unos comportamientos demasiado egoístas. Nietzsche alza la voz. La democracia es un derivado del cristianismo y una doctrina de protección de los débiles y penalización de los excelentes. Para mí, la sociedad perfecta es una en la que los fuertes dominan a los débiles. Karl Marx alza la voz. Mi visión de la democracia es bastante diferente y efectiva a la de mis compañeros. Yo tengo dos ideas de democracia, la democracia formal y la democracia material. La democracia burguesa es otro factor de opresión hacia los trabajadores, hacia el proletariado, a quien yo apoyo profundamente. Mi único propósito es poner una contraposición a estas democracias. Voces extraordinarias. Ahora volvemos con más. Decidimos hacer una encuesta a personas aleatorias. Veamos lo que opina el pueblo. Adelante, Ángela. Pedimos a nuestros encuestados que describieran la democracia en 3 palabras y la gran mayoría coincidió en las siguientes ideas: libertad, igualdad, derechos y elecciones. Podemos decir que la mayor parte relaciona la democracia con valores positivos como los que acabo de mencionar, lo que significa que en general hay una buena opinión sobre este modelo de Estado. Sin embargo, cabe mencionar que una pequeña parte de los encuestados describió la democracia como innecesaria, defectuosa, injusta o utópica. Por tanto, debemos tener en cuenta estas opiniones, minoritarias también, pues reflejan a una pequeña parte de nuestra sociedad que no está conforme con la democracia y tenemos que preguntarnos por qué. Sobre la pregunta ¿qué es mejor?, ha habido una victoria aplastante por parte de una democracia en la que todos participemos, ganando así con un 81% de votos, mientras que el otro 19% se lo llevó una democracia donde solo participen las élites preparadas para hacerlo. Viendo los resultados de esta pregunta, podemos ver claramente que la mayoría de los votantes elegirían una democracia al completo. Quieren que el pueblo tenga la total elección de voto y no una en donde alguien lidere por encima de ellos. En esta pregunta es probablemente en la que más se ve la diferencia de votos. Una gran cantidad de los encuestados manifiesta que nunca deberían privarse las libertades en un sistema democrático, con un 49% de los votos, pero el 35% opina que solo deberían privarse si es necesario, y solo el 16% cree que en un Estado democrático sí se pueden restringir las libertades. En la pregunta ¿cree que la democracia debe estar obligatoriamente vinculada al progresismo?, encontramos una gran división de opiniones. El 52,4% de los encuestados opina que no es necesario un gobierno progresista para que una democracia funcione correctamente. Por otro lado, el 47,6% piensa que sí. Estos resultados son los más igualados de toda la encuesta, lo que nos hace reflexionar sobre la gran división de opiniones que existe con respecto a este tema. Por otra parte, el 91% manifiesta que la república se ajusta más a un sistema democrático, ganando por una gran mayoría. En cambio, un 9% piensa que es la monarquía. En la pregunta ¿consideras que la democracia es un sistema justo?, hay más variedad de respuestas. Con justo la mitad de votos, quiero decir el 50%, ganó la depende de la inclinación política del gobierno. Entre las dos respuestas más contrarias se dividen las votaciones, predominando, por supuesto, con un 40,5%, mientras que en absoluto tiene un 9,5%. Viendo la respuesta ganadora, el pueblo opina que la democracia puede ser justa o no, siempre dependiendo del sistema político en el que nos encontremos. Vamos con Humberto y con nuestro invitado especial. Y aquí tenemos en el estudio analista político, Chema Molina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Humberto? Bueno, en proceso de analista político todavía. Bueno, vas a llegar, o sea, no dudes, Ojalá no en dudes. algún momento, ojalá. Y tenemos aquí también nuestro compañero Vera. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Chema, ¿qué piensas de la democracia en general? Danos tu idea. La democracia es un concepto amplio. Como bien estabais diciendo antes, cuando estamos hablando de la democracia tradicional como democracia griega, es muy difícil hablar de democracia. Tenemos que hablar más propiamente del sistema representativo. Pero bueno, en última instancia, la gente cuando habla del concepto democracia entiende lo que se le viene a la cabeza: un sistema de representación donde se eligen a unos determinados representantes, donde se delega el poder que tiene el pueblo a unos representantes para que tomen las decisiones. Y bueno, o sea, esa a veces concepción entra en conflicto lo que uno supondría soberanía del pueblo, porque hay muchas constituciones del mundo. Y si, por ejemplo, voy a mi país natal, Venezuela, que dice que la soberanía es inseparablemente del pueblo. Pero eso también entra en contradicción, porque estás dando tu soberanía a un tercero.
Entonces, ¿cómo eso de repente choca? O sea, te estás representando, pero estás cediendo un poder que es tuyo. Claro, está cediendo un poder que es tuyo porque es mucha gente. No estamos hablando del modelo griego, de ese modelo de sorteo, etcétera, sino que tú al fin y al cabo, cuando quieres dirigir un país, tienes que delegar en unos representantes. Y realmente ese modelo no tiene por qué entrar en contradicción. Algunos que somos especialmente defensores, el caso de América Latina es diferente, pero que somos defensores de la democracia liberal, entendemos que es importante que el pueblo, para que cumpla, digamos, una serie de requisitos a la hora de delegar el poder, pues no solo hablamos de votar, del simple hecho de votar, sino que tengamos ciudadanos que estén bien informados, que conozcan los programas electorales, que haya mecanismos de transparencia para controlar al poder político, y eso es lo que hace que una democracia sea un buen sistema democrático y no una democracia de baja calidad, que también las hay. Sí. Y bueno, retomando un poco el ejemplo que diste con Antigua Grecia, Vera, ¿cómo pensarías tú si de repente nuestros representantes fueran sacados por sorteo? ¿Pero cómo crees que funcionaría? ¿Sería más diverso de la población? No creo que la gente esté preparada para que funcione de esa manera. El gobierno necesita tener personas seleccionadas y ya luego la forma de escogerlo, eso sí que puede variar, pero considero que necesitamos unos representantes. Y bueno, esos representantes también algunos caen en si entra un elitismo, y creo que existen ciertos organismos que por tanta repetición se generan como una pequeña élite. Entonces Sí, aquí sí. entra una discusión de límites temporales, o sea, periodos temporales. Reelección debería estar, no debería estar, porque si creo que si lo menciona George Washington, que si el pueblo está conforme con el representante, debería tener la oportunidad de reelegirlo tantas veces como quisiera, pero por defecto puede crear una élite. Entonces, Sí. Vera, ¿cómo? Yo considero que está bien, por ejemplo, en Estados Unidos, lo de nada más que se pueda haber 2 legislaturas con un máximo de 8 años, porque aunque tiene razón que si una persona lo hace bien, podría seguir haciéndolo, crea una élite totalmente. Aquí también retomando temas, hay dos sistemas que se habían preguntado en la encuesta, que era ¿qué sistema es más democrático? ¿La monarquía? ¿La república? Y lo que las personas creo que no se dan cuenta es que en concepción la monarquía y la república crean élites. Entonces, ¿cómo podemos hablar de eso como una democracia? A ver, depende. Hay monarquías que son mucho más democráticas que ciertas repúblicas y viceversa. Entonces, esto no tiene que ver tanto con el modelo de la jefatura del Estado, si se elige de una manera o se elige de otra, que por ejemplo en el caso de España es más bien simbólico que otra cosa, sino que tiene que ver con otros aspectos que es lo que revelan e indican que estamos hablando de una buena democracia. Respecto a lo que hablabas de las élites, es verdad que a veces se habla de esto de la profesionalización de la política. Creo que siempre tiene que haber un punto medio en este sentido, de alguna manera en el que los políticos puedan estar representando a los ciudadanos y puedan tener, digamos, la visión que tienen los ciudadanos y no se genere esa élite que a veces parece que se aleja de las demandas que pueden tener la ciudadanía. Pero claro, también es importante que si hay representantes públicos que de alguna forma lo están haciendo bien, pues que el hecho de que exista un límite pues a veces puede ser innecesario, pero también depende del caso, depende del modelo, y evidentemente cada país construye su democracia acorde a las normas que consideran. Sí, o sea, creo que algo que todas las democracias tienen, por lo menos como común denominador, es que poseen por lo general una constitución. Si sacamos de ejemplo Reino Unido, que ellos son un Claro, caso quitando el por su ejemplo. propia creación, ellos son actos de parlamentos, convenciones, que hay una rigidez con esas convenciones y respeto. Esas convenciones en América en general no florecen. Entonces, pero también retomando otra parte de la democracia, otro término que se tiende a relacionar es libertad. Hay varias personas que consideran que el sistema democrático se puede privar la libertad si es necesario. En Vera, por ejemplo, ¿qué libertades se deberían privar en una democracia? Yo no considero que se deba quitar ningún tipo de libertad ni censura, pero sí que opino que a lo mejor en ciertas opiniones muy extremas que puedan acabar dañando, por ejemplo, otra opinión. Como la típica frase de que mi libertad individual frena cuando atenta contra la libertad de otro. Exactamente. Pero Fíjate que aquí yo tengo una opinión un poco más curiosa. Fíjate que no diría tanto en esa pregunta. El perfil de encuestado puede ser muy distinto, muy diferente. Un defensor de una democracia constitucional y que sabe que en determinados momentos pueden existir modelos jurídicos como puede ser el estado de alarma,
y el caso de la pandemia es un ejemplo totalmente claro de cómo a veces las constituciones tienen que tener estos elementos que otorgan mucho poder al Ejecutivo para que pueda tomar decisiones rápidas, para que lo pueda hacer en poco tiempo, para que a veces se pueda saltar incluso al Parlamento, pero evidentemente todo eso muy reglado y muy medido. Y luego ahí dentro de esa pregunta también te puede venir gente con esa pulsión autoritaria, que crea que los modelos más fuertes son modelos que son algo más autoritarios que los modelos más democráticos y deliberativos. Este tema de verdad se presta para seguir horas y horas y horas, pero los oyentes ya están cansados, ya no están como mandando a salir de la técnica. Entonces, gracias, Chama, por estar con nosotros y ya finalizamos. Muchas gracias por escucharnos. Aquí hablando Cristina, Humberto Aspuro, gracias a nuestro equipo técnico, Ángela Estrella, Irian Martín, Vera Medino, nuestro profesor que está en la cabina, Andrea Dinofrio, y nuestro invitado especial, Chema Molina, y el equipo de Inforradio que nos ha prestado su sede el día de hoy. y volvemos mañana con un nuevo programa aquí en Radio Ciuba FM, la radio que lleva puesta a la gente.